cuando recibisteis el programa de esta jornada, ¿no?, de esta octava edición de los premios MES, quizás os pudo sorprender un poquito la temática, ¿no? De, oye, ¿qué hacen aquí un ilustrador, un CEO de una empresa de artes escénicas o una oncóloga para hablar de bienestar? Pero la verdad es que ahora, cuando podemos conocer un poquito más sus historias, veréis que tienen muchísimo que aportar a esta temática, porque cada uno de ellos, desde su ámbito, sí que está un poco revolucionando esa manera de integrar bienestar, personas y empresa. Y vamos a entrar un poco en arena. Si queréis, empiezo por el extremo. ¿Vale? Javi Rollo, autor de la viñeta que habéis visto, es un conocido y reconocido ilustrador a nivel internacional. Es una persona muy comprometida también con la diversidad y, de hecho, es embajador por la UNESCO del movimiento Positive Men, además de otras iniciativas implicadas con el bienestar que vamos a hablar durante el debate. A continuación está la doctora Margarita Feijóo, que ella es la jefa de la unidad de oncología del Hospital Sanitario de La Moraleja. Además, es presidenta del Comité de Tumores. Es coach certificada, para que veáis que también tiene mucha conexión con vosotros. Y bueno, además es pionera en incluir en sus tratamientos con pacientes talleres de cultura y de arte para mejorar pues, toda la recuperación y todo el proceso del bienestar emocional de las personas que están a su cuidado. Y en último lugar, Quique Labián. A lo mejor él ahora es muy conocido porque está participando en una serie de vídeos de inspiración, pero es CEO de Cubo, que es una empresa de artes escénicas que no solo es que esté aplicando dinámicas y talleres de cultura y arte en el ámbito corporativo, es que además lo está midiendo de manera científica. Y hoy nos hablará pues, de esos datos, de esos insights que él está extrayendo en estos proyectos que le está poniendo en marcha. Entonces, si os parece, empezamos. Como bien decía Adrián, en este estudio de la OMS, ya desde el 2020, arte y cultura son una nueva llave que nos puede abrir al bienestar y conectar con aquellas personas de nuestra organización que a lo mejor no podemos llegar a través de otras vías. Entonces, quería empezar por la doctora Margarita Feijóo, para que un poco desde tu perspectiva médica nos explicaras qué beneficios estás encontrando tú en ese binomio persona-bienestar-cultura, qué efectos positivos tienen en tus pacientes. Pues a ver, es difícil de transmitir porque se juntan muchas cosas en una, ¿no? Yo creo que primero hay que tener en cuenta cuando a un paciente o a una persona le diagnostican un cáncer y tiene que vivir ese momento, pues tiene que aceptar un diagnóstico que muchas veces tiene connotaciones graves, importantes y tratamientos que también suponen una importante alteración de su día a día y sufrimiento, ¿no? Es un momento vital clave y es algo que quien lo vive no se olvida nunca, se pone todo patas arriba y es como que la vida te obliga a parar y tienes que replantearte qué tienes que hacer, ¿no? Entonces, al final de lo que se trata es de reconectar con uno mismo. Y además de buscar los mejores cuidados médicos y la mejor atención médica ya desde el punto de vista científico y de eficacia, pues también los pacientes tienen que encontrar la forma de mejorar su día a día, su calidad de vida y de ser felices. Los que ya tenían experiencia o ya lo habían vivido de una forma u otra y que por su día a día no tenían tiempo, pues la vida les dice para y disfruta. Y es el momento de volver a leer, de volver a ir al cine, de volver a pintar o de escribir. Y el que nunca ha tenido contacto con el arte y con la cultura, pues es el momento de empezar a hacerlo. Yo creo que son momentos vitales tan a flor de piel que lo que antes no tenía importancia empieza a tomarla. Cuando veían un atardecer, que no era más que un atardecer, uno más, pues ya no es uno más, y desarrollan la manera de sacar todos esos sentimientos. Entonces, pues unos lo harán escribiendo, otros leyendo, otros escuchando música. Y luego en todo esto del arte, la música, que saca lo mejor y lo más interno de cada uno, luego está también una parte muy importante que es la estética, que al final, si no nos damos cuenta, pero modula nuestro estado de ánimo, modula nuestra forma de entender las cosas, modula todo. Entonces el paciente también hay que trabajar con él para que encuentre ese punto de estética en su casa, fuera de su casa,
con los demás. Entonces, yo creo que desde el punto de vista médico está demostrado, ¿no? Y yo no soy aquí experta en eso, ¿no? Pero según el tipo de música que se escuche, pues te salen unos sentimientos u otros. Y yo creo que al final esto se aprende viviéndolo en la propia carne, ¿no? Y yo creo que eso es lo que realmente está demostrado y lo bueno que tiene el arte, la cultura, para conseguir el bienestar en los pacientes. De la estética hablaremos en un momento, pero también quería recoger tu idea de reconectar, salvando las distancias. Todos también durante la pandemia tuvimos que reconectar y empezar a valorar y no todos pensábamos interiormente, realmente lo que hago tiene sentido, estoy aprovechando mis momentos de ocio. En ese sentido, por ejemplo, Quique, tú a la hora de reconectar y de incluir esas dinámicas de artes escénicas en las empresas, ¿qué feedback has tenido? ¿Qué beneficios crees que ha aportado recientemente? Pues, bueno, yo creo que para empezar, por hacer un poco de histórico y de dónde venimos, a nosotros hemos tenido la suerte de empezar a tener un contacto muy directo con empresas, porque hemos empezado a colaborar con una compañía, hablaba antes con Javi, que se llama Mayumana, que no sé si conoce, pero bueno, como que hace muchos talleres de percusión, de danza, de electrónica. Y bueno, tenían un musical hace años, que yo creo que todos conocéis Mayumana. Bueno, pues nos lo hemos traído para Madrid y lo primero que nos dijo la gente de Israel, porque les estamos acompañando en el proceso de hacer proyectos que tengan cierto impacto social o de innovación social a través de sus herramientas, ¿no? Y nos dijeron, bueno, los team buildings de Mayumana, vamos, triunfan, o le van a encantar a las empresas, o sea, cómo funciona. Y a mí el team building es como un fenómeno que siempre me ha producido mucha curiosidad, ¿no? Porque en realidad es un momento en el que la empresa, y muchas veces el feedback que nos daban, cuando hemos hecho con Mayumana, con quien sea, es, jo, qué bien estábamos, qué bien que nos lo han contratado en Navidad o en verano, en momentos en los que la empresa está un poco cansada y de repente es como una vía de escape donde decimos, oye, qué bien, que hemos soltado, hemos dado golpes a cosas, hemos liberado y qué buen momento, ¿no? Y yo creo que lo que estamos intentando promover en las empresas, que es lo que venimos aprendiendo también con las evidencias un poco más empíricas que tenemos, sobre todo en educación y sobre todo en centros sociosanitarios, es que esa filosofía tiene de fondo como un paradigma, que es la empresa está cansada de producir y el arte lo que puede ayudar es como a desfogar y a soltar, ¿no? Y lo que nos permite, lo que hemos visto en entornos como sanitarios, ¿no? Es que el arte lo que permite es que las personas estén bien y, por tanto, la consecuencia es que producen más y la eficacia tiene más. Y eso exige ciertos patrones. Por un lado, las intervenciones que tenemos que hacer con las empresas ya no valen los fuegos artificiales de un día hacemos un súper taller, somos súper creativos y ya no volvemos, porque lo que nos dice la evidencia es que los procesos de aprendizaje requieren una repetición y requieren procesos de vocación. Es decir, yo siempre recomiendo a las empresas, oye, no hagáis un súper taller, por muy divertido que sea, vamos a hacer 7 muy pequeños para que haya procesos de reflexión sobre la acción, de metacognición, donde reflexionamos, donde, oye, reflexionamos sobre cómo hemos creado, cómo se relaciona el empleado con el jefe, la autoridad. O sea, digamos que el feedback que tenemos es divertido, es entretenido, pero el arte en las corporaciones tiene que dar el siguiente giro, que tiene que transformar un poco la cultura interna. Y eso requiere, por un lado, una periodicidad, no pueden ser intervenciones puntuales, no puede ser solo entretenimiento, tiene que ser de verdad aprendizaje y por otro lado tiene que ser medible. Yo creo que una de las cosas que estamos intentando hacer es medir los beneficios que tiene, trabajamos mucho la creatividad, no solo con un cuestionario de satisfacción al final, no de, oye, ¿te lo has pasado bien? ¿Te quieres más creativo? Y dices, pues qué bien, hemos hecho un team building, hemos bailado, nos hemos divertido un montón, sino que intentamos medir de manera un poco más longitudinal, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, ¿has aplicado herramientas que has aprendido sobre creatividad, sobre gestión de conflictos, sobre relación con la autoridad, ¿no? Entonces, en esa medición que viene después es donde está lo interesante, ¿no? Entonces, un poco el aprendizaje que hemos tenido, por ejemplo, con Pepsi nos ocurrió, hicimos un programa de cultura urbana con jóvenes, inclusión social y el equipo de Pepsi, y lo bonito que ocurría era cuando en los periodos en los que participaban con los jóvenes, componían, cantaban, bailaban con los jóvenes, entre medias ese seguimiento final era donde había valor. Entonces yo creo que hay que romper con ese mito de una intervención puntual y que haya una periodicidad un poco más larga, ¿no? Para que luego puedas medir que evidentemente sí que hay un aprendizaje en la organización. No, muy interesante cambiar, todos tenemos, ¿no?, la idea de ocio, ¿no?, a aprendizaje y que sea algo continuo. En ese sentido, por ejemplo, Javi, y así le introducimos también en la conversación, él sí que ha hecho un proyecto permanente. En 2017, que no lo quiero decir mal, llevaste a cabo un proyecto de humanización de espacios en la clínica OTAE, que pertenece al Hospital Sant Jaume de Déu, y que fue seleccionado como finalista en los Illustration World Awards entre los 12 proyectos de ilustración ambiental más importantes del mundo.
Sí. Entonces, yo me gustaría que nos contaras también un poco ese proyecto, porque ha sido un proyecto de impacto a largo plazo y que podría ser fácilmente exportable a nuestras organizaciones. Bueno, es que conecta un poco además con los dos. A mí me encanta que, aunque estar al lado de Margarita me parece la leche, ¿no? Porque es alguien que salva vidas. Yo hago dibujos en realidad, pero es bonito porque nosotros empezamos a trabajar. Claro, yo soy dibujante, pero tengo a la vez también una empresa, es un estudio de diseño, y trabajamos mucho en el ámbito sanitario y sociosanitario también, por eso conecta con todo. Haciendo que los espacios sean más humanos, haciendo humanización de entornos hospitalarios, sobre todo. ¿Qué quiere decir esto? Que los espacios realmente sean más amables para la gente, que esta parte que decía la doctora, de que la estética te acompañe en un proceso que es complejo, que siempre es complejo en todos los hospitales, ya la parte oncológica es tremenda, ¿no? Y que realmente cambie a positivo tu estancia y tu mejora, ¿no? Dentro de los procesos. Este fue un proyecto que fue en un centro para chavales con síndrome de déficit de atención y ese tipo de cosas, y trabajamos sobre todo con ilustraciones muy grandes, hablando de Barcelona, pero también con iconos, también con textos, para repetir un poco los mensajes y que se fijaran bien, ¿no? Pero, por ejemplo, hay uno que ha funcionado muy bien y que tenemos métricas, que esto es interesante, porque hicimos las primeras ambulancias pediátricas humanizadas que se hicieron en Barcelona. Quiere decir que nos encargaron hacer que las ambulancias por dentro fueran otra cosa que una ambulancia. Entonces empezamos a trabajar con un equipo con la gente sanitaria, con los médicos y médicas, con todo el personal sanitario, los conductores, a ver qué tema podíamos introducir en las ambulancias. Al final la convertimos en un submarino por medio de decoración, ¿no? De ilustraciones. Entonces, claro, ocurría una cosa muy bonita. Hicimos también una formación, unos talleres con ellos. Les dimos pues también un muñequito que se le podía dar, que era un pez, etcétera. O sea, se trabajó como muy en conjunto. Y ocurrió una cosa muy bonita. Claro, hay que pensar que cuando llega una ambulancia pediatralizada y los papás ven que está tan cuidado hasta el extremo de que realmente es algo muy para los niños, claro, todo el mundo se relaja mucho. O sea, los niños se relajan, los papás se relajan, los niños se relajan porque se relajan los papás, porque esto es un sistema, ¿no? Y ocurrió que al año midieron y se dieron cuenta que había bajado la sedación un 30%. ¿No? Que era brutal, no solo por los dibujitos, si queréis, ¿no? Por el hecho de cambiar la estética, sino porque realmente creo que había un efecto sistémico en toda la familia de llegar y ¡fum! Y relajar, ¿no? Y había profesionales que se comunicaban de otra forma con los niños también, que es una parte, como tú sabes, súper importante, la de la comunicación, y que creo que ha avanzado muchísimo en el entorno sanitario desde hace años que los doctores, señoros además, no hablaban y te decían lo que había que hacer. Ahora, en un momento que yo, incluso como paciente, a veces cuando voy al médico, lo agradezco a la gente. Digo, me encanta que me expliquen las cosas así. Yo que hago talleres de creatividad también a través del dibujo, no puntuales, también con seguimiento y con herramientas, me he encontrado, por ejemplo, en los últimos muchísimas psicólogas, por ejemplo, que utilizan para conectar y para visibilizar, por ejemplo, problemas, por ejemplo, que puedan encontrar un dibujo en medio de la terapia, un esquema. Hablar de un dibujo no es hablar de un dibujo a lo Velázquez, ¿vale? Es hablar de un esquemita con 4 cosas que se conectan y que tú visibilizas y que relajan a la otra persona. Esto llevado al ámbito de la empresa, esto haciendo que la empatía y la comunicación funcione, es un bombazo. O sea, hablar de usar, por ejemplo, el dibujo, pero yo lo puedo decir desde ahí, como una herramienta para comunicar cosas, para visibilizar, para decir lo que sientes, para decir cómo piensas una estructura, para cambiar cosas, para reinventarte, es increíble, es una herramienta increíble. Y existen fórmulas para hacerlo. Entonces, bueno, no sé, mi experiencia un poco va por ahí. Claro, yo estoy muy en muchos ámbitos. Soy profe. Pero sí que es cierto que desde los años 50, más en psicología conductual, se había estudiado pues cómo influyen los colores, ¿no? Había esos célebres experimentos, ¿no? De cómo afecta el color que se había hecho en ciertas cárceles de Estados Unidos, cómo medir la agresividad. Pero ahora quizá el reto y aquello que tenemos que exportar en las organizaciones es cómo convertir un espacio de confort, más que allá que sea amigable, que sea agradable, en un espacio saludable.
Y en eso, por ejemplo, en este sentido, doctora Margarita, también habéis tenido experiencias allí en vuestro hospital, en Sanitas, en el área oncológica. ¿Nos comentáis? Sí, de hecho, yo creo que un poco la filosofía es intentar que no sea el paciente el que se adapte al hospital, sino que sea el hospital el que se adapte al paciente. Entonces, de alguna manera hay que conseguir que el paciente venga a su casa. Entonces, de hecho, por ejemplo, en nuestro hospital, pues el área de oncología tiene una estética que no tiene nada, o sea, que guarda más o menos la línea del hospital, pero es completamente diferente al resto del hospital. Entonces, el paciente llega a una sala de espera que no tiene nada que ver con una sala de espera habitual. Es una zona donde predominan todas las formas circulares, no hay aristas, predominan también los colores claros, muy en contraste con el color más oscuro del suelo. Luego hay una tele en la sala de espera, hay una zona de estanterías que hemos convertido en una biblioteca donde pues, los pacientes y asociaciones van dejando novelas y los pacientes que están en tratamiento las utilizan y las leen, dejan ahí su libro y lo vuelven a coger el día que van. Entonces, la luz también es distinta, es un hospital que de por sí es muy bonito y tiene muchísima luz y eso también. No entras a un espacio que parece un hospital y eso ya te condiciona, o sea, hace muchísimo, de verdad. Y en la consulta médica, pues 3/4 de lo mismo, no se va a hacer una consulta con un despacho y sillas, pero los colores son diferentes, la posición es diferente, estar cerca del paciente, poderle enseñar la pantalla del ordenador, una serie de cosas que al final estéticamente hacen que el bienestar del paciente sea mayor y reconecta un poco pues, con todo eso. Los dibujos, pues pasa lo mismo. Yo utilizo mucho allí las mandalas, pues porque, sobre todo en pacientes que están ingresados, ¿no? Pues no sé si sabéis lo que es, pero son dibujos circulares que lo que hay que hacer es colorearlos y el paciente pasa muchas horas solo y pues con las emociones, y la mandala es una manera de, conforme van pintándola y dibujándola, pues se van relajando y van reconectando consigo mismo y depurando sentimientos, ¿no? Entonces, eso le tienes que enseñar. Hay gente que lo descubre por sí misma, pero hay gente que no. Y en función de la necesidad que tenga cada paciente, pues se utiliza todo eso. Seguro que después de la pandemia, una vez que ya hemos vuelto al trabajo híbrido, os habéis planteado cómo tengo que transformar este espacio para que realmente sea acogedor, que sea un espacio de innovación, que sea creativo y que nos vuelva a reconectar entre las personas. Eso lo tendréis en mente, pero lo que seguro que sí que os sucede en el día a día, que muchas veces qué difícil es que las personas de tu organización te trasladen qué es lo que quieren ellos para mejorar su bienestar, ¿no? Suele haber bastante silencio y es fácil conectar en ese sentido. Tenemos las encuestas de clima de opinión, hay otra serie de herramientas, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el arte en sí mismo es un vehículo de expresión. Y yo quería preguntaros, vosotros, ¿cómo veíais qué beneficios puede traer aplicar el arte también a la hora de poder expresar cómo te sientes y que el proceso de bienestar sea recíproco? Quique, vosotros, por ejemplo, en vuestro caso, ¿cómo lo estáis viviendo? El arte o las artes, mejor dicho, en general, ¿no? Tienen, digamos, el superpoder de que muchas veces cuando pones a la gente a bailar, que a la gente que le genera solo... Bueno, antes Adrián lo ha hecho, ¿no? Ha dicho, habíamos pensado ponernos a bailar y la gente se ha reído, ¿no? Y sin querer, sin utilizar un lenguaje textual, todo el público ha contado algo, ¿no? Que es que la idea de bailar le da vergüenza o le parece graciosa o no cree que este momento. Entonces, las artes, nosotros nos pasa mucho cuando utilizamos con equipos directivos o gestores, espacios donde hay diferentes relaciones de poder o de autoridad, cuando utilizas lenguajes que no son textuales y que pueden ser de movimiento, que pueden ser musicales, sin querer la gente explicita cosas que nunca jamás se plantearía explicitar de manera verbal, ¿no? Y de hecho yo siempre intento pelear, no pelear porque no es una pelea, pero como presionar. Lo importante no es tanto cuando le enseñas a alguien la coreografía o el número con los tambores o cuando actúan, sino la reflexión que ocurre después y el espacio un poco de, oye, ¿qué ha pasado? ¿No? Y de repente la gente se empieza incluso a volver un poco paranoica porque se da cuenta de que hay gente que está sentada, gente que está de pie, gente que ha propuesto más ideas, que ha propuesto menos ideas, se dan cuenta de que las mujeres bailan más y los hombres bailan menos, ¿por qué está pasando eso? Entonces, las artes, sin querer, cuentan muchas cosas que si eres un poco hábil y tienes algunas herramientas para luego reflexionar, permiten
que haya mucha más democracia dentro de la empresa y que se construyan conversaciones que son muy interesantes y que luego pueden ser eficaces y pueden ser productivas. No solo un espacio de diversión, sino que además luego salen conversaciones aplicables al día a día de la empresa, del hospital, del colegio. Creo que la cultura podría ser un acelerador, diríamos, de esa escucha activa que es tan necesaria. Y de diversidad, claro, o sea, de una atención a la diversidad en la que todo el mundo puede participar, sea cual sea el lenguaje que necesite. Porque, Margarita, Jaime, vosotros en vuestro caso también ¿habéis notado que la cultura como vehículo de expresión os facilita conectar, en tu caso, con el paciente, en el tuyo con la organización? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Bueno, yo andando un poco en lo que dice él, yo creo que sobre todo también te permite generar roles, ver qué animales cada uno dentro de un ecosistema, que esto es muy bonito, ¿no? Y a veces gente que quizá porque habla menos, porque participa menos, de repente muestra un lado en el que nadie se había fijado y de repente empezar a trabajar en un ámbito que nadie esperaba, ¿no? A mí eso me parece que realmente florecen cosas, bueno, como tú dices, que me parecen muy interesantes. Y sobre todo también creo que es muy importante, y esto desde el punto de vista del profesor también, creo que hay una parte de motivación que debe ser trabajada y de empoderamiento a un nivel muy alto para dar también la confianza muchas veces a gente que no se cree con esa confianza y que de repente surgen talentos y surgen historias que bueno, a mí me ha pasado mucho en talleres con mujeres, sobre todo, que está el dichoso síndrome de la impostora, que es terrible y que es un gran peso, y creo que es un gran peso también en las organizaciones. Y que muchas veces hacer aflorar estas cosas por medio de talleres relacionados con el arte hace que tu equipo realmente lo subas de nivel a nivel luego de pensar y de provocar cosas. O sea, una herramienta de crecimiento, de confianza. Y Margarita, ¿tú añadirías algún atributo más? Pues aparte de todo lo que hemos comentado, yo creo que también en los pacientes otro aspecto que les ayuda mucho es que hay un problema con el tiempo libre. De repente los pacientes están de baja, cuando no están muy malitos tienen tiempo y no saben qué hacer con ese tiempo, porque se han pasado la vida trabajando a lo mejor, ¿no? Y el arte y la cultura les llena muchísimo. Entonces, quien es capaz de reconectar otra vez con eso, pues desde ir a cursos, reencontrarse con los museos, reencontrarse con la pintura, la música, los conciertos, pues es un poco lo que hablábamos al principio, es volver a reconectar con ese yo interno. Y luego mi experiencia es muy muy buena con la lectura y con la escritura, o sea, creo que es potentísimo. La escritura, bueno, pues pedir por ejemplo a los pacientes que escriban una carta a su yo de la infancia, a su yo presente, o pues que parece una tontería, ¿no? Pero cuando cambia el año, pues la carta a los Reyes tiene muchísimo poder y no sé, la escritura saca mucho. Y luego la lectura lo mismo, ¿no? Lo que decía antes, que los libros les encuentran a ellos y no al revés, ¿no? Y de hecho yo, por ejemplo, en las redes sociales pues, sí que pongo muchas reseñas a veces de algunos libros que no hablan de cáncer ni de oncología, pero que sí que creo que pueden llenarles en un momento dado, ¿no? Y, por ejemplo, tienen mucho éxito entre los pacientes también hacer clubs de lectura, pues para intercambiar todo eso. Con lo cual, en el tiempo libre ese que nace y que nadie sabe cómo llenar, si les echas una mano y, bueno, pues el arte y la cultura es capaz de darles la serenidad que no encuentran en otra cosa. Y en el ámbito laboral podríamos decir que nos permite crecer por dentro, al final nos lleva a crecer profesionalmente por fuera. Ya para terminar, porque solamente nos quedan unos segundos, en un titular, ¿cómo vosotros le daríais espacio a la cultura y el arte dentro de las empresas? ¿Cuál sería vuestra propuesta en un titular? Ahora tenéis muchos directores de recursos humanos escuchando, o sea, es una muy buena oportunidad. Si tuviese que dar un titular con clickbait, diría que las empresas mejorarán la calidad de vida de las personas y su eficacia si convencen a todos sus empleados de bailar un poco más. La primera propuesta, bailar. ¿Sí? Yo también. Sí. Y de hecho, por ejemplo, con las pacientes funciona muy bien. Y un baile que les va a todas estupendamente es la danza del vientre. Tú probablemente sabes más que yo de esto. Entonces, ahora en el momento muy potente,
y yo creo que hay que bailar más también. Bueno, pues no sé, si Sonia nos escucha, a lo mejor en el momento de cóctel tenemos que cambiar la música chill out por danza del vientre, ya advierto. Y Javi, para terminar. Bueno, bailar está muy bien también. Y yo diría que jugar y dejar espacio a equivocarse. Creo que es muy importante. Y ya está. No sé, creo que jugar y equivocarse es fundamental para reinventarse y para abrir esos espacios. Pues nada, ya lo habéis visto todos, un poco de baile, equívoco y bueno, y sin duda arte y cultura para hacer crecer la confianza, porque bueno, aunque no se dice mucho, el arte y la cultura beneficia seriamente la salud y en vuestra mano está que eso sea posible dentro de vuestras organizaciones. Muchísimas gracias y ya doy paso.